Arrancamos entonces con la clase, la disertación del día de la fecha. Buenos días y saludos a todos los que están allí colocando saludos en el chat. Comenzamos a compartir este ciclo sobre temáticas muy interesantes. Como bien les anunciaba Irene, va a ser un ciclo de 3 clases, de 3 charlas. Así que bueno, cuentan con los datos de conexión de redes sociales allí copiado al chat para que puedan también seguir las fechas de los próximos encuentros y próximas actividades académicas. Y el tema que nos convoca en el día de la fecha es un tema que desde muchas perspectivas de ejercicio profesional, para nosotros que somos abogados, litigantes y abogados que trabajamos en áreas como el derecho privado, el derecho empresarial, el derecho de consumo, naturalmente nos preocupan y nos preocupan muchísimo, que son las nuevas estafas bancarias, modalidades novedosas en materia de ciberestafas, peligros del home banking y phishing bancario, que serían los tres grandes arietes en torno a estas cuestiones, particularmente por las problemáticas que nosotros estamos viendo en materia de ciberseguridad, ciertas tensiones, ciertos nuevos vectores y, como decirles, modus operandi en lo que respecta al abordaje, ¿no?, de las víctimas de este tipo de ciberestafas a nivel específico. Así que bueno, vamos a arrancar brevemente con una pequeña introducción a los efectos, como siempre, en cada uno de los ciclos que compartimos, de situarnos en el eje de la problemática en cuestión, que es el incremento de la disponibilidad en materia de tecnologías. Está claro que a medida que los usuarios, los consumidores, más tecnologías acceden, también se incrementa lo que es el fraude en línea. Y lo que tenemos es esta sofisticación progresiva en materia de estafas. Cada vez vemos más variedades de estafas y por otra parte también un público de consumidores y usuarios que no siempre necesariamente están preparados a los efectos de enfrentar estos niveles crecientes de sofisticación en lo que respecta a la temática del fraude cibernético. Está claro que hoy en día es una problemática que alcanza a muchísimos públicos, ya lo hemos dejado muy en claro en tantos otros ciclos que hemos compartido con Microjuris Argentina. En lo que respecta a público y privado como sectores, la realidad es que ninguno está a salvo, particularmente en los ciclos que compartimos en materia de ciberseguridad y que vamos a seguir compartiendo al respecto, ¿no? Entonces, está claro que las tecnologías nos traen riesgos y hoy en día hay verdaderas nuevas tecnologías y formas novedosas de abordaje que sirven para incrementar los niveles de engaño y de defraudación en lo que respecta a las víctimas. Y por otra parte, también esta cuestión del tema de la seguridad. O sea, nosotros tenemos allí una diada en la cual trabajar, que es el tema del deber de información y el deber de seguridad, que está claro que es una diada elemental en materia consumeril, que son dos derechos y deberes muy fundamentales, pero está cierto que nosotros no podemos obtener, no podemos preservar la seguridad si es que no tenemos un adecuado nivel de información. Y el tema de la información, ya de vuelta, no se satisface de maneras liminares, de maneras simples, sino que estamos ya hablando de un deber, como siempre he caracterizado, agravado de información. ¿Por qué? Porque a los consumidores y usuarios de carácter bancario no les basta en simplemente saber las características del producto o del servicio, sino también cómo poder moverse de manera segura en el ecosistema virtual. Y en este ecosistema virtual está claro que nosotros tenemos uno de los peligros también de acceso inmediato con el contacto directo con el consumidor, el usuario, que no es otra cosa justamente que el home banking. O sea, en la actualidad tenemos estos peligros cada vez más grandes, ¿no?, en materia de los portales con los cuales los consumidores y usuarios bancarios acceden al contacto con su prestador, y por otra parte también las nuevas modalidades de phishing de las cuales estaremos conversando más adelante. Entonces, en términos generales, nosotros hablamos de estafas online. En lo que respecta al tema de e-commerce, muchas veces se plasma a través de las estafas que habitualmente detectamos en las compras online a través de los sitios, ya sea sitios web, aplicaciones o anuncios de carácter apócrifo o falso, en donde muchas veces los consumidores
los usuarios se ven engañados a través de los logotipos, los eslogans, la distribución, muchas veces con morfologías muy similares de las páginas a las cuales están habituados. Y en este sentido, muchas veces caen víctimas, tal vez hasta atraídos por costos o típicas ofertas sospechosas, porque, bueno, obviamente los consumidores siempre persiguen de alguna forma, del mismo modo que lo hacen las empresas, el ahorro de costos, por lo tanto, muchas veces la atracción detrás de las ofertas lleva a traccionar a los consumidores y usuarios a ser víctimas de estafas, ¿no? Por otra parte, algo para lo cual no están preparados muchas veces los consumidores y usuarios es a resistir la solicitud de acciones sospechosas. Ese es otro gran tema, ¿no? Muchas veces a los consumidores y usuarios, neófitos, inexpertos y demás, cuando se les insta o se les sugiere la realización de ciertas acciones que a todas luces, en un sentido común y extrayéndolas y aislándoles, podrían parecer sospechosas, muchas veces son seguidores pasivos de ese tipo de instrucciones. Y que se prestan, ¿por qué? Y bueno, porque la llegada de los consumidores a los usuarios bancarios hoy en día se realiza a través de canales no tradicionales de atención y todavía obviamente ese público consumeril no ha tenido el entrenamiento suficiente a los efectos de tener los reparos, los resguardos debidos en esos canales no tradicionales de atención y estamos refiriéndonos nada más ni nada menos a los canales de carácter obviamente virtual, ¿no? Entonces, en esta cuestión que hemos charlado también con Irene en ciclos anteriores, en materia, ¿se acuerdan que nosotros compartimos un ciclo respecto de las nuevas epidemias? Y hemos hablado de las poncidemia, ¿no? Con relación al florecimiento de los esquemas piramidales, los esquemas Ponzi. También hemos hablado de las epidemias de las estafas a nivel online, ¿no? Y dentro de estas hemos visto obviamente esta cuestión del incremento de lo que es el robo de datos, por ejemplo, la suplantación de identidad digital en redes sociales, los engaños bancarios, los engaños con el uso de tarjetas de crédito. ¿Y todo gracias a qué? Bueno, a lo largo, obviamente, de los últimos años es un hecho absolutamente, podría decirse, innegable, el incremento de la conectividad. El incremento de la conectividad y el progresivo cierre, entre comillas, de esa brecha digital en términos de conectividad lleva a que el público, obviamente, de víctimas de este tipo de fenomenología sea cada vez más creciente, ¿no? Y es por eso que se llegaron a esas cifras durante la pandemia que ustedes deben recordar, en el cual decían, bueno, se ha multiplicado la tendencia de multiplicación pseudoexponencial del phishing, es una tendencia que sigue existiendo en la actualidad. Y por otra parte, ¿por qué? Porque también la gente cambió sus hábitos de compra. Y al cambiar los hábitos de compras, también las compras a nivel electrónico se incrementaron. Entonces tenemos lugar a todo este fenómeno de nuevas modalidades de estafas, ¿no? Y lo mismo, otro tema para el cual la gente no parece estar del todo, obviamente, capacitada, educada en términos de defensa digital, que son las compras a través del uso de dispositivos móviles. Muchas veces lo he conversado con muchos cursantes que veo aquí presentes y también conectados a clase, que el tema de las competencias a nivel dispositivos móviles, muchas veces las aplicaciones, el software y demás, no se encuentran preparados para los peligros que representan esas formas de vinculación y esas plataformas a través de las nuevas vías que se pueden utilizar de llegada para los consumidores y usuarios, o sea, en los dispositivos móviles, lamentablemente, por ese fenómeno que tanto agradece la gente de la convergencia digital, confluyen obviamente las redes sociales, las redes de comunicación, más el acceso a los buscadores, más el acceso a las aplicaciones. Por lo tanto, muchas veces los ciberatacantes lo que tienen es realmente un gran portfolio de plataformas por las cuales llegar al consumidor y desplegar acciones de carácter conjunto, sincronizadas de alguna manera, ¿no? Entonces, en términos generales, cuando conversamos respecto de las recomendaciones que uno sugiere en materia de e-commerce, siempre no se suele volcar o tercerizar de alguna manera esa responsabilidad en el consumidor, en el usuario, diciéndole, bueno, al consumidor, al usuario hay que culturizarlo en pos de la utilización, por ejemplo, de sitios de confianza.
Eh, Como siempre, no utilizar de entrada como método de llegada al e-commerce los motores de búsqueda. ¿Por qué? Y bueno, porque los estafadores lo que pueden hacer muchas veces es jugar con los resultados de búsqueda. Existen todas estas modalidades también de estafa que se conocen como type of quoting, que es utilizar los caracteres también para confundir respecto de la lectura rápida del consumidor, del usuario, para confundirlo y que no llegue al sitio verdadero y llegue a uno apócrifo. Por otra parte, también en materia de e-commerce, muchas veces no se le dice al consumidor, bueno, que compare antes de comprar, que investigue, que compruebe los datos, si son fieles, si son datos fidedignos, si son verdaderos. Bueno, también la lectura de los contratos, que muchas veces nosotros como letrados siempre señalamos esta cuestión, ¿no? De la ausencia de la lectura de estos convenios, ¿por qué? Y no solamente por la extensión, por el tiempo que consume su lectura y además de eso por la complejidad que tiene la riqueza de los términos y condiciones que vislumbran obviamente la inclusión de cláusulas abusivas y de cláusulas abusivas sorpresa. Entonces muchas veces no se requiere esta cuestión y también el hecho del doble chequeo, ¿no? Esta cuestión de decirle a los consumidores y los usuarios, bueno, sospechen, miren dos veces, revisen, por ejemplo, los nombres de las aplicaciones, revisen que sean las aplicaciones verdaderas y sean los sitios verdaderamente y genuinamente transparentes, entre otras cuestiones, y también esa cuestión de la separación con los medios de pago en relación al uso, por ejemplo, de plástico, o sea, el caso típico de la tarjeta de crédito, con el caso con las transacciones con tarjetas de crédito, existe alguna suerte, podría decirte, de situación en la cual el consumidor tiene una medida de carácter pseudodefensiva, que es la de disputar, que nosotros bien conocemos a través de nuestra ley de sistema de tarjeta de crédito, la disputa, ¿no? De los cargos cuestionados y la retención, obviamente, del pago mientras se investiga esa maniobra. Pero también está claro que muchas veces al consumidor, al usuario, este tipo de estrategias le llega, ¿no? De formas tardías. Por lo tanto, tampoco estas soluciones son soluciones mágicas, ¿no? Y también están obviamente las otras advertencias del otro lado de qué no hacer, ¿no? En materia de e-commerce, y ahí tenemos, claro, está todas las problemáticas de las transferencias bancarias, de la introducción de la información de pago. Recordemos que muchas veces los sitios, y todo esto que les estoy diciendo se relaciona mucho con lo que vamos a ver de nuevas estafas bancarias. Muchos de los sitios lo que hacen es recordar la información de los pagos y naturalmente lo que se le pide a los consumidores y a los usuarios es no volcar más información que la necesaria y sospechar frente a los requerimientos de información excesiva y sospechar también frente a cualquier tipo de sitio o aplicación que reclame también la descarga de cualquier otro tipo de aplicación o software. Esto es, muchas veces, ¿no? Como decirles, el condicionamiento pseudoextorsivo de seguir realizando acciones peligrosas como condicionamiento del precedente. Y la realidad es que las cosas naturalmente no funcionan así. Nosotros no tenemos que perder jamás, y esto es lo que uno tiene que inculcar en términos de ciberseguridad, no se debe perder jamás la referencia de lo que es la vara del sentido común a nivel cibernético. No debemos realizar acciones inseguras, no tenemos que seguir absolutamente nada no solicitado o no requerido por nosotros y no iniciado por nosotros. A ver si se entiende la cuestión de un tercero disponiendo y ordenando de maneras no solicitadas es lo que genera un riesgo absolutamente abismal y para lo cual tenemos que capacitar a la gente en términos de autodefensa digital a los efectos de que se empiece a culturizar en serio esta cuestión a los efectos de evitar daños en lo jurídico. ¿Por qué? Porque los abogados cuando llegamos con estos temas, llegamos a la faz del daño y ahí estamos en la disputa de quién debió hacer qué, sobre todo cuando estamos frente a lo que serían factores objetivos y atributivos de la responsabilidad, donde del otro lado van a intentar señalar que todo lo que ha sucedido ha pasado por la culpa exclusiva de la víctima. Y ahí estamos nosotros en discutir que la culpa no ha sido exclusiva y excluyente de la víctima, sino que ha sido una culpa parcial por algunas cosas que vamos a comentar más adelante, ¿no? Ahora bien, pasando, ¿no? Al eje de lo bancario, ¿qué es lo que señala el BCRA? Esto es como autoridad
de aplicación específica, ¿no? En la materia, las recomendaciones del BCRA obviamente han tenido su protagonismo, pero sin perjuicio de ello no han tenido la difusión necesaria o las conducentes campañas con verdadera conciencia social, obviamente con el objetivo de que esto permee en la gente, en el público de los consumidores bancarios. Esto está claro, las estafas virtuales, como lo señala también el BCRA, dice que son cada vez más frecuentes, que las modalidades cambian de manera constante, todo muy lindo hasta allí, pero la realidad es que esa foto de lo que sucede no nos basta para enfrentar la realidad. Pero hay una leyenda, sí, interesante de lo que establece el BCRA, que luego es la leyenda que tanto le repiten a los consumidores y usuarios bancarios, que ustedes deben haber escuchado, leído en alguno de esos sitios, que dice: el Banco Central nunca se comunica directamente con clientes bancarios para solicitar datos personales o bancarios, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales. El BCRA no ofrece servicios bancarios ni financieros al público en general. Tampoco pide información de cuentas ni claves de acceso a redes sociales ni datos personales para realizar trámites o gestiones ante alguna entidad bancaria. Y creo que esta recomendación de importancia, de relevancia, debería ser, como decirles de algún modo, un mantra a difundir a través de medios masivos de comunicación y a realizar campañas con conciencia verdadera social a los efectos de que esta práctica permee en el público. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, muchas veces la gente, sin perjuicio de comprender este fraseo que les acabo de compartir, sin perjuicio de entenderlo, de saber su sentido común y demás, la realidad es que no tiene modulado su comportamiento a la luz de esta deformación en lo que respecta a la práctica. Entonces, si nosotros esto no lo interiorizamos, no lo hardcodeamos en la práctica, vamos a tener el problema de que los consumidores y usuarios van a seguir sufriendo las consecuencias de esto porque muchas veces obedecen a cuestiones de descuido, de curiosidad, de intriga, de medias verdades, medias mentiras, y la realidad es que todos los bancos deberían insistir persistentemente en esto. Todos deberían informar lo mismo, pero también deberían ser presos de sus propios actos. ¿Por qué? Porque lamentablemente con los canales no tradicionales de atención son muchas veces las propias entidades bancarias las que terminan de alguna forma contradiciendo esto mismo que se acaba de señalar. Esto es, si yo tengo a un cliente quejoso a través de redes sociales y también lo contacto por medio de redes sociales, no estamos generando exactamente la misma práctica que estaríamos de algún modo intentando evitar. Aquí justo en el chat lo comentan, algunos se contactan por WhatsApp, es decir, no es extraño el hecho de que también muchas veces suceda de contacto a través de redes sociales, contactos a través de correo electrónico, contactos a través de aplicaciones que dicen seguir el diálogo a través de WhatsApp. Y uno dice, ¿todo esto es apócrifo? No, algunos de ellos son ciertos, algunos de ellos son fidedignos, no es todo apócrifo. Entonces, cuál es la vara de distinción que se le deja a manos del cliente para distinguir cuándo lo que se le está requiriendo es fiel a verdad y cuándo no? Entonces ahí tenemos realmente una práctica horrorosa que es la inconsistencia y la incoherencia con los propios actos en lo que respecta al ecosistema bancario, de proveedores de servicios y de intermediarios bancarios, ¿no? Seguimos con las recomendaciones. La de no compartir, está claro, esta es absolutamente fundamental, la de no compartir información personal ni bancaria, de que nunca se solicita, ¿no?, la modificación de datos, entrega de códigos y demás por ningún medio. Por otra parte, también solicitan ¿qué? Algo que acabamos de decir: no abrir enlaces enviados a través de redes de comunicación, como el caso de WhatsApp o Telegram, cuando muchas veces las entidades realizan ese tipo de intercambios, ¿no? Y dicen, bueno, aunque el número tenga el nombre mesa de ayuda o una imagen de perfil similar, pero la realidad es que es tan fácil generar perfiles apócrifos como perfiles reales a través de las redes de comunicación, que lo que deberíamos hacer es simple y llanamente aniquilar las comunicaciones a través de ese tipo de redes.
Lo mismo a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque no existen grises en esta cuestión. Si nosotros generamos un universo en el cual la mitad de las cosas son fidedignas y la otra mitad no lo son, vamos a directamente generar expertos en los consumidores calificados de distinción de sitios apócrifos o no, de suplantaciones o no, para hacerse experto en phishing. Y la realidad que la práctica sería lo inseguro, la práctica generalizada es lo inseguro. Después también menciona llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, correo electrónico. Y aquí ni voy a detenerme en preguntarle a los ciento y pico de asistentes que tenemos cuántas veces han recibido ustedes mensajes a través de alguno de los canales que les acabo de comentar, y cuántos de esos mensajes requerían acciones de seguimiento y cuántas acciones de validación de identidad, ¿no? Y después también decía no responder mensajes que mencionen errores en transferencias. Bueno, está bien, está claro, muchas veces ese es, como decirles, el puntapié inicial, pero la realidad es que lamentablemente a veces algunos errores también se comparten a través de correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto en eventos más recientes, ¿no? De suspensión de servicios, de ciertas cuestiones de orden técnico y de ajustes que tenían los bancos, ¿no? Por otra parte, también señalan como recomendaciones del BCRA no operar cajeros automáticos, aplicaciones o home banking si se está en comunicación con un presunto representante del banco. Y acá también tenemos algo un poco raro, ¿no? Porque también cuando existen situaciones en las cuales existe verificación en vivo de la operatoria, se solicita la asistencia remota y no es que se deja de operar, por el contrario, la persona solicita la autorización de la operación y termina realizándolo con el operador del otro lado activo, ¿no? Y aquí vienen las más sensatas, ¿no? Ahora sí vienen las recomendaciones sensatas del BCRA. Activar doble factor de autenticación. Esto está claro que nosotros deberíamos activar, si se pudiera, doble, triple, cuádruple factores de autenticación, empezar a dejarle de tenerle temor a las passwords, elegir contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia. Pero acá también tenemos el problema del usuario. O sea, en primer lugar, ¿por qué el BCRA, por ejemplo, entre otras cosas, no culturiza en qué consiste una contraseña segura? ¿En qué consiste una contraseña segura? ¿Qué es? Y cómo debemos actualizarla con el paso del tiempo. Y por otra parte, también evitar otras tantas conductas inseguras secundarias en el usuario, que implica, por ejemplo, la elección de presuntas contraseñas seguras que luego el usuario, por ejemplo, olvida de manera permanente y que como consecuencia de ese recambio permanente también genera una práctica secundaria insegura, que es el olvido de la contraseña y el blanqueo permanente de clave, que también muchas veces se pierde, ¿no? Después, está claro, no aceptar, por ejemplo, como decía, ¿no? La sugerencia de guardar contraseñas en el navegador, pero acá hay una realidad. O le enseñamos a la población, por ejemplo, a utilizar de manera segura y con autodefensa digital todos los dispositivos, o empezamos a dar de alguna forma, ¿no? Este mapeo puntillista de sugerencias. ¿Y por qué? Y bueno, porque está claro que no debemos guardar las contraseñas en el navegador, pero ¿quién ha hecho una verdadera agenda digital explicándole al usuario final, consumidor, titular del dato, todas las cosas que no debe hacer en lo que respecta a la configuración de sus navegadores y sus dispositivos móviles? Y esto lo tomamos solamente como referencia de épocas de, por ejemplo, la era COVID con la aplicación Cuidar. ¿Quién le explicó a la gente que tenían que desactivar la geolocalización o la ubicación del móvil porque la aplicación se la llevaba puesta? Es decir, nosotros pretendemos que osmóticamente la gente se autoeduque en materia de autodefensa digital. Y sobre todo teniendo poblaciones hipervulnerables que hacen uso del ecosistema de banca, ¿no? Y después tenemos también el tema del uso de redes públicas, desactivar el Bluetooth, Wi-Fi, NFC para que los dispositivos no se conecten automáticamente. Y la gran pregunta es, bueno, pero muchas veces las personas no tienen acceso, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones de hipervulnerabilidad, no tienen acceso, por ejemplo, a datos y hacen uso justamente de redes públicas. Entonces,
aquí hay una gran incoherencia. O sea, ¿estamos bregando por un ecosistema digital verdaderamente seguro o estamos dando consejos que no van a ser receptados por nadie, publicándolos de manera absolutamente estéril en una página web que solamente consulta una cámara de eco? Porque dudo que de vuelta los consumidores hipervulnerables bancarios que nos llegan por las puertas a nuestros despachos reclamando el vaciamiento de su cuenta, la obtención de un préstamo, etcétera, etcétera, hayan consultado esta página y recibido estas sugerencias. No llegan a los oídos necesarios y por otra parte son emitidas de maneras un poco disonantes, ¿no? Entonces, prosiguiendo, ¿no?, con esta cuestión. Después dice verificar los remitentes, y acá ya tenemos desinformación, ¿no? Verificar los remitentes de los correos electrónicos recibidos porque suelen ser engañosamente muy parecidos a los de las entidades bancarias. Según dependiendo la tipología del ciberataque, tal vez son idénticos a las entidades bancarias. Por lo tanto, ni siquiera eso sirve. ¿Sí? O sea, si tenemos typo-squatting y tenemos una persona mayor, por ejemplo, también del otro lado, ve a velocidad el nombre y también va a caer víctima de ese correo, ¿no? Bueno, simplemente resumiendo, ¿no?, estas advertencias, esto es lo que dice la autoridad en el caso de la autoridad de aplicación, y luego pasamos, ¿no?, a los procedimientos de denuncia, qué hacer frente a la detección de fraudes virtuales o engaños. Y en el caso, ¿no?, tenemos las típicas vías de denuncia frente a la ocurrencia de ciberdelitos. O sea, en primer lugar, contactarse siempre, ¿no?, con el banco, la entidad financiera en cuestión. Y en lo que respecta, obviamente, al ciberdelito, presentarse a la fiscalía más cercana al domicilio. ¿Qué tenemos de fiscalías especializadas? Y yo siempre critico esta cuestión, como decirles, de intuito personal, de la persecución en materia ciberdelincuencial, porque necesitamos estas competencias a lo largo y ancho de todo nuestro territorio federal y de maneras absolutamente uniformes y de calidad para todos los argentinos, para todos los ciudadanos. Así que tenemos, por un lado, ¿no?, el Ministerio Público Fiscal, la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, conocida como UFESI, y luego también tenemos del Ministerio Público Fiscal en Cava, la unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas. Además de esto, sumamos las acciones que se puedan hacer en lo administrativo a la Dirección Nacional de Defensa de Derechos del Consumidor, que actualmente es la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, y a la entonces, ¿se acuerdan?, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, ahora en cabeza de la Agencia de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué mencioné obviamente las autoridades anteriores? Y creo que la acción que tenían y la capacidad que tenían eran muchísimo más activa en lo que respecta justamente, ¿no?, a la protección, y aquí la palabra que ustedes también mencionan y hacen eco en el chat, de los hipervulnerables, ¿no? Las acciones de la entonces Dirección Nacional de Defensa de Derechos del Consumidor y Lealtad Comercial y Arbitraje de Consumo también tenía acciones mucho más apropiadas, ¿no?, en la temática, y perseguía de formas un poco más puntillistas estas problemáticas de las cuales estamos hablando, y ni hablemos, ¿no?, en el caso de la IP y la hiposuficiente acción en lo que respecta a las multas y a lo que serían las inspecciones de oficio en estas temáticas, ¿no? Entonces, al consumidor bancario, al usuario del sistema bancario, los pasos son siempre, ¿no?, contactar al banco, reunir la evidencia, y acá entramos, ¿no?, en el incordio de la cuestión informática forense. ¿Por qué? Y bueno, porque los consumidores y usuarios bancarios también tienen que ser capacitados activamente en ciertas medidas de autodefensa digital en lo que respecta a la cuestión de la conservación de los datos. ¿Por qué? Porque, bueno, si la persona no sabe guardar los datos, altera las comunicaciones, realiza borrado, etcétera, se pueden adulterar, puede perder correos electrónicos, captura de pantalla, chat, mensaje de texto, video, enlace, cualquier tipo de información que esté relacionada con el fraude que le sirva a los investigadores para esclarecer los hechos. Ahora, también tenemos el problema que también hay que mencionarlo, ¿no?, en el marco del realismo de la charla que compartimos en el día de la fecha, que al momento de realizar la denuncia penal no siempre nos han llegado consumidores y usuarios del sistema bancario que han podido efectivamente realizar las denuncias penales de manera apropiada y a los cuales se les ha tomado, por ejemplo, los datos, la información que estaban dispuestos, por ejemplo, para brindarle
por ejemplo, ¿no? Al personal o a los efectivos que toman la denuncia, y por otra parte, que era factible extraer in situ en el momento de realización de la denuncia. Y tiempo que se pierde realmente es tiempo sagrado, porque ustedes bien saben, y lo hemos charlado en tantos otros encuentros previos, que en materia de persecución de ciberdelitos, cada instante cuenta. Del mismo modo que nosotros tenemos que correr para el esclarecimiento del hecho, del otro lado estamos luchando con alguien que seguramente lo que va a buscar es ofuscar e impedir la trazabilidad de sus acciones para, de algún modo, obstaculizar la identificación en materia de autoría. Entonces, las competencias informáticas forenses las tiene obviamente el ciberatacante. Si nosotros tenemos consumidores que no tienen educación en materia informática forense, pero encima de esto, el sistema es reticente a que el consumidor llegue a buen puerto, a pesar de tener la disposición de acercar los datos, se pierden momentos y se pierde evidencia absolutamente elemental para poder llevar a esa denuncia a un buen puerto. Por otra parte, también muchas veces que sucede el consumidor, con la lentitud de la cual estamos hablando y caracterizando, ¿no?, a las autoridades de administración, a veces el acudir a temáticas como la defensa del consumidor y también a cuestiones de orden civil, ¿no?, o cuestiones de orden judicial, lleva a enlentecer el proceso. Y por otra parte, como muchas veces lo he comentado con muchísimos de los aquí asistentes, hay todo un tema con el cual el sistema bancario especula en términos de análisis económico del derecho, que es esta cuestión de que los consumidores y usuarios, al ponderar los daños sufridos, también estiman cuáles pueden llegar a ser los daños, por ejemplo, en materia de recursos humanos, en materia de tiempo y en materia de dinero, que les puede implicar llevar adelante un proceso para esclarecer los hechos del daño que les ocasionó esa estafa bancaria en puntual. Y la realidad es que con los costos judiciales que nosotros manejamos, los costos legales, y por otra parte sabemos los tiempos de nuestra justicia, la complejidad que tiene y el estrés también que a nivel humano genera, la realidad es que muchas veces el consumidor usuario bancario del otro lado, aún habiendo sido lesionado, no decide emprender acciones. ¿Por qué? Y bueno, porque emprender esas acciones muchas veces le cuesta tanto o más aquello que ha perdido en el sistema a mano de los ciberestafadores, ¿no? Aquí también en el chat mencionaban el tema de tarjetas, los descuentos de viaje para uso masivo de aplicaciones. Bueno, claro está que esos son obviamente riesgos masivos que existen. Y dice, ¿qué otro objetivo tienen en esa franja, ¿no?, de consumidores? Daños directos e hipervulnerables no capacitados. La realidad es que targetean a esos consumidores hipervulnerables. Se targetea, ¿por qué? Y bueno, porque muchas veces, y acá hay algo también a destacar, de por qué se incrementan las víctimas. Y bueno, ya hemos comentado en algunos otros encuentros el tema de los flujos de información. Las personas vuelcan una cantidad inmensa de información que circula, recircula, y por otra parte también lo otro que circulan son las bases de datos que tienen que ver con la vida, por ejemplo, comercial, bancaria, de acceso al crédito de las personas. Y por ende, cuando este tipo de información llega a las manos equivocadas, la misma resulta explotada. Entonces, muchas veces hoy en día esta cuestión de la llegada al consumidor, al usuario, se realiza con un tinte de verdad o con una fracción de datos reales que motiva al consumidor justamente a caer en esa curiosidad, a caer preso en la intriga de si hay algo de verdad que podría llegar a seguir existiendo fidedigno del otro lado, qué es lo que me espera. Por lo tanto sigo averiguándolo a pesar de que el consumidor se siga hundiendo. Y esto también es muy, muy difícil de explicar, puesto que en lo que respecta, como decirles, a niveles de abstracción, es muy complejo intentar culturizar en ciberseguridad cuando muchas veces la operativa a nivel simbólico de corrosionar valores como la privacidad y la seguridad son tan grandes que cuando uno intenta de alguna forma bregar por estos valores, se soslaya las consecuencias de los mismos, ¿no? Y acá coincido, en el chat dicen, bueno, cuestiones de préstamo también, y acá dicen la mayoría de las cosas no hay respuesta ante las denuncias por fraude, ¿no?
¿Y qué es lo que, consejos para obviamente impulsar? ¿Por qué? Porque a veces ahí justo como lo decía, ¿no? La falta de respuesta de las denuncias puede verse, una, por ignorancia, dos, por ausencia de recursos a nivel investigativo o por falta obviamente de información. Entonces, a los consumidores bancarios, usuarios bancarios, se les insta a la no destrucción de la información relacionada con el hecho. Lamentablemente también, esto se los comento porque vamos a estar charlando varias temáticas en este ciclo desde las dos veredas, ¿no? Y una de esas veredas va a ser, como anunciábamos antes con Irene, el tema del sobreendeudamiento de los consumidores, que es este tema que también el autofraude del consumidor nunca se habla, ¿no? De aquellas acciones en las cuales es el consumidor el que está en problemas o el que causa el problema, ¿no? Y en el caso de las denuncias en materia de ciberestafas, como estamos viendo, muchas veces lo que ocurre que es que el consumidor, el usuario bancario, tal vez por esa cuestión de pudor, vergüenza o demás frente a cómo ha caído en materia de estafas, realiza una suerte de ocultamiento o retaseo informativo. Los abogados muchas veces nos sucede frente al relato incompleto, al relato incoherente, a la vuelta de reconducción del relato en la cual faltan detalles o de golpe no se van corrigiendo o autocorrigiendo. Y ahí tenemos ese problema. Muchas veces existe esta cuestión, ¿no? De el pudor frente a cómo se ha sido víctima y por eso a veces la información no aparece. ¿Por qué? Porque si apareciese, muchas veces sería el consumidor, por ejemplo, el que volcó la información, el que cooperó, ¿no? Con el ciberatacante, el que dialogó y dijo de más. Y esta situación de hipervulnerabilidad justamente la vemos más fuerte aún, ¿no? Con poblaciones hipervulnerables, en el caso típico de los adultos mayores, y cómo se embauca al adulto mayor y cómo el adulto mayor muchas veces tiene esta cuestión, ¿no? Del pudor y de la vergüenza de haber sido víctima frente a estas cuestiones que más allá del ciberdelito, más allá de la cuestión de lo económico, hay una cuestión de la afrenta en lo que respecta a la dignidad personal, a esa integridad psicofísica de la persona por haber sido víctima, ¿no? En estos casos, ¿no? Así que bueno, primero, la denuncia siempre es necesaria, presentar obviamente toda la documentación necesaria y por otra parte realizar todas las reclamaciones complementarias que se puedan a los efectos de estructurar estratégicamente estas cuestiones, ¿no? Y paso a las nuevas ciberestafas bancarias, el nuevo decálogo de ciberestafas que sigue evolucionando en la actualidad. Y nosotros clásicamente hablábamos del phishing, ¿no? Como esta técnica de engañar a través del uso de correos, de mensajes falsos, pero hoy en día muchas de las nuevas ciberestafas de orden bancario se apoyan en técnicas nuevas, ya sea lo que se conoce como QR phishings, o sea, QR falsos. Seguramente todos ustedes deben haber empezado a utilizar con cada vez una mayor frecuencia el uso de QRs. Y esta es una práctica que también ha llevado a los consumidores, usuarios bancarios, a ser víctimas un poco más insistentemente de robos de datos personales, de robos de datos bancarios. ¿Por qué? Y bueno, porque se ha generalizado también en la gente una práctica insegura como consecuencia de su moda, ¿no? Por otra parte, ¿no? En relación al tema de las suplantaciones digitales de la identidad. Hoy en día tenemos muchísimas llamadas, por ejemplo, que reciben los consumidores y usuarios a través de lo que se conocen como mensajes automatizados o robocalling. Y a través de ello muchas veces se obtienen datos que los consumidores, los usuarios, vuelcan. Por otra parte, se suma a esta sobreexposición que comentábamos en tantos encuentros, que es el tema de la capacidad que se tiene de hacer ingeniería social, por la sobreexposición que se tiene de los datos por el acceso a los perfiles de los consumidores, de los usuarios bancarios. Por lo tanto, el fraude que imita la realidad es cada vez más profundo y es cada vez más perfeccionado, ¿no? Y de esta manera, ¿qué características tienen esas nuevas ciberestafas bancarias? Bueno, ya se puede hablar en la actualidad, a diferencia, ¿no? De lo que veníamos, como decirles, hablando en el pasado, simplemente, ¿no? Del complemento, del acompañamiento de la ingeniería social. Ya hoy en día tenemos una ingeniería social totalmente avanzada. Spoileo, nuestro tercer ciclo de este segundo semestre va a ser sobre
justamente, ¿no? Ciberinteligencia. Así que bueno, vamos a estar viendo un poquito de esta ingeniería social avanzada allá hacia fin de año con microjuris. Hoy en día los estafadores emplean muchísimas técnicas de manipulación de las víctimas y entre estas son haciéndoles saber que están interactuando con, por ejemplo, el banco, con cualquier identidad de confianza y a través de la explotación de datos que conocen de ellos por medio, por ejemplo, de sus perfiles en las múltiples redes sociales que hoy en día se tienen. La suplantación digital de la identidad se ha quedado corta con lo que se hacía en el pasado, porque antes, ¿qué hacían? Bueno, robaban las imágenes, robaban los datos, pero hoy en día, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos deepfakes, ya la suplantación digital de la identidad, con lo que es la suplantación digital sintética a través del uso de inteligencia artificial generativa con datos reales como base de entrenamiento, ya hoy en día nos llevan a perfeccionar ese arte de suplantar digitalmente la identidad, ¿no? Por otra parte, también el tema de la automatización de las comunicaciones le facilita la cosa a los ciberatacantes de formas absolutamente profundas. Esto de tener capacidad, por ejemplo, de verificar actividad en las líneas, de identificar posibles víctimas para después poder hacer fraude. Muchas veces esto la gente no da cuenta, pero el hecho de testear si una línea atiende o testear si alguien responde, vieron que los consumidores y usuarios muchas veces tienen esta sensación o dicen, ¿llaman para cortar? ¿No? Ese gran latiguillo que tiene la gente de decir, ¿cuál es la utilidad de alguien que llama, por ejemplo, para cortar y no decir nada? Bueno, justamente también esto es una vía, una modalidad, una práctica para llevar adelante luego la selectividad de cuáles van a ser las víctimas. Si una línea, obviamente sirve, no sirve, atiende o no atiende, está activa o no está activa. Después aquí en el chat decían también, para imitar la voz por IA, y no solamente eso, para obtener fragmentos de grabación. Por eso muchas veces, ¿no? En los cursos de ciberseguridad, cuando hablamos, decimos nadie atienda ni confirmando ni diciendo sí, etcétera, porque cualquier tipo de fragmento, además de entrenar cualquier tipo de motor de IA y servir, por ejemplo, para realizar suplantación digital en el caso de voz, de imagen, de video, de lo que fuera, también de manera mucho más rudimentaria, cualquier tipo de fracción de comunicación, por ejemplo, asertiva, afirmativa o lo que fuera, se utiliza, por ejemplo, para celebrar, cerrar contratos que obviamente no fueron requeridos previamente por esos consumidores bancarios. Y después tenemos variedades clarísimas del phishing, lo que se conoce como vishing y smishing. Cuando hablamos de phishing nos referimos al uso de correos electrónicos. Cuando hablamos de phishing hablamos de llamadas telefónicas porque estamos hablando de phishing de voz. Y luego para el smishing, el viejo y conocido SMS para los que utilizábamos en el pasado esta forma de comunicación, los mensajes de texto también a los fines de solicitar información sensible y también para esparcir vínculos. Y a todo esto se suma en este decálogo, seguramente, los QRs que les mencionaba antes con el QR-ishing. ¿Por qué? Porque se facilita hoy en día y se estimula el uso de los QRs para el escaneo, para dirigir a los consumidores bancarios a sitios falsos y también para la descarga, la ejecución de software malicioso. Y todo esto se suma a qué? A ciertas estrategias psicológicas de las cuales se valen quienes realizan ciberestafas, que está muy claro. En primer lugar, tentar fracturar la confianza a través ya sea de la atracción, o sea, yo te atraigo, ¿no? Con mieles, falsas ofertas, falsos productos y falsos servicios financieros que no son existentes. Y después, al mismo tiempo, como les decía, ¿no? ¿Se acuerdan con la IA? Si no te atraigo, ¿no? Por algo positivo, lo hago por el temor, la falsa sensación de emergencia. Siempre, siempre se insta, ¿no? Al apuro. ¿Por qué? Porque en la reflexividad cae el sentido común. Entonces, nosotros no necesitamos que el consumidor, el usuario bancario piense, necesitamos que realice las cosas con sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque en la urgencia ocurren los errores a nivel transaccional, porque la víctima lo que hace es actuar rápido con descuido, ¿no? Em, entonces,
siempre, ¿no? Cómo protegerse, y acá pasamos, ¿no? Al plan B, cómo protegernos de estas ciberestafas bancarias novedosas. ¿Qué decirles? Y bueno, nosotros, obviamente, abogados, llegamos en la fase posterior, pero cuando trabajamos como asesores y tenemos que encargarnos de también incentivar, por ejemplo, que nuestros clientes realicen campañas de prevención para evitar el crecimiento de estos fenómenos y para también educar en autodefensa digital a sus clientelas. Nosotros deberíamos siempre bregar para que se verifiquen los canales oficiales, se desconfíen de todos los enlaces de los archivos adjuntos, se activen las autenticaciones de doble factor, siempre incentivar eso como requisito de base y de vuelta recurrimos a las contraseñas, por ejemplo, fiables, a la revisión de los mensajes, al hecho de la revisión también de los canales de comunicación y al mantenerse también informado, actualizado de todas estas cuestiones de orden periódico. Y acá una gran pregunta que le puede surgir a cualquiera de los asistentes de esta charla: ¿cuántas veces hemos visto nosotros actualizaciones en lo que respecta a las campañas de ciberseguridad de los bancos? Pocas veces, pocas y nulas veces, y la realidad es que no tiene que ser una práctica excepcional, tiene que ser una práctica constante y permanente. Los bancos y las autoridades de aplicación de manera conjunta deben capacitar en ciberseguridad de manera permanente y constante, sin ningún tipo, como decirles, de descanso o de feriado, porque la ciberdelincuencia no descansa y sigue evolucionando y sigue complejizándose, ¿no? Entonces pasamos a... Joana, Sí, están Irene. compartiendo algunos datos Sí, con de el tema de la fiscalía, fiscalía, sí. Incluso por... preguntan si se pueden realizar las denuncias en forma virtual, ¿no? Sí, siempre, y la realidad es que siempre hay que confirmar las denuncias, por lo tanto, bueno, puede ser un primer acercamiento, pero la realidad es que nosotros podemos hacer virtualmente lo que sea, pero cuando hemos sido ciberestafados hay que concurrir físicamente con el dispositivo para que se realice la extracción forense in situ de lo que nosotros tenemos. Entonces, hay una realidad mejor siempre y cuando se pueda. Está claro que lo otro puede llegar de alguna manera, ¿no?, a facilitar las cuestiones en términos de temporalidad. La realidad es que siempre va a haber algún encuentro presencial a los efectos de bien viabilizar la cuestión desde esa perspectiva de orden probatorio, ¿no? Acá voy a contestar algunas cositas que estoy viendo desde antes, ¿no? Mencionaban, ¿no?, autorizaciones de préstamos de crédito sin permiso del titular. Y muchas veces esto sucede, que las autorizaciones de préstamos deberían estar sujetas a revisiones. Y por otra parte, uno insiste, el comportamiento del consumidor, del usuario bancario, de la misma manera que existen patrones de comportamiento de los consumidores, de los usuarios bancarios, para tantas otras cosas, bien deberían existir también a los efectos de las autorizaciones en materia de crédito, que no se permita obviamente esa autorización de manera inmediata. Creo que como consumidores, abogados también y reguladores deberíamos sí consensuar algo. O bregamos por la ciberseguridad o bregamos por la instantaneidad irreflexiva. Esto es, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y esto significa que o bien nos comprometemos a dejar de reclamar la falta de disponibilidad inmediata de algo, o al mismo tiempo seguimos la otra lógica y la permitimos y asimilamos el daño colateral que lleva esto. Pero acá hay una gran discusión, ¿no? O sea, no toda ciberseguridad es, como decirles, 100% utilizable en el acto. Si yo realizo un préstamo en el acto y permito al mismo tiempo que el usuario bancario, sea el que fuere, transfiera la totalidad de lo obtenido por ese préstamo a una dirección, por ejemplo, recién, como decirles, recién cargada en la agenda. Y podemos dividirnos, ¿no? Los consumeristas. Por un lado, si nos ponemos a favor del consumidor y tenemos un consumidor real que le quiere pasar la totalidad de ese dinero en el acto a la cuenta de un tercero conocido, fiel, no una mula digital, vamos a decir, ese consumidor usuario tiene derecho de utilizar esto de manera instantánea. Y si estamos de la otra vereda y es apócrifo, estaríamos reclamando para que no se le permita, como control interno del banco, no se le permita la transferencia en el mismo momento. ¿Por qué? Y bueno, porque debería defendérselo frente a transferencias de contactos apócrifos recientemente cargados, etcétera, etcétera.
Entonces creo que tenemos que consensuar las cosas a favor de qué, a favor de la privacidad, a favor de la privacidad avanzada o anonimato y a favor de la ciberseguridad. Y establecerlo como práctica y educar y culturizar en autodefensa digital. Porque el problema que más caro estamos pagando en la actualidad es la incoherencia que tenemos a nivel sistémico. Por un lado, el Estado va en contra, ¿no?, de la privacidad, hablamos, ¿no?, de esta cuestión de la estigmatización de la privacidad, pero al mismo tiempo necesitamos consumidores y usuarios que utilicen esa privacidad de manera activa para protegerse. Entonces, decidamos. Esta es una cuestión de consensuar hacia dónde estamos yendo, ¿no? Dicen que también en el chat mencionaban, ¿no?, que no hay respuesta ante las denuncias por fraude. Está claro que muchas veces no la va a haber. Y por otra parte también el tema de competencia. ¿Por qué? Porque también tenemos esas averiguaciones ulteriores desde dónde han venido los ataques y en función de eso la declaración de incompetencia del juez, ¿no? Dice, deberían los bancos chequear el pedido de préstamo bancario para elevar los estándares de seguridad y controlar y no dar de manera inmediata el préstamo. No solamente es no dar de manera inmediata, tenemos un montón de chequeos o de manejos internos. Una cosa es darlo, pero otra cosa es condicionar, por ejemplo, la operatoria sobre el mismo para disponer de manera inmediata de este en situaciones riesgosas. Si nosotros al menos permitiéramos solamente que el préstamo se quede adentro de la cuenta y sea utilizado solamente para cosas del cliente, es un tema, pero ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Préstamos que se obtienen en el acto y que son transferidos en su totalidad a mulas digitales, que fueron cargadas en las agendas de los consumidores bancarios de manera pseudo inmediata. Entonces ahí hay algo de falta de control o de auditoría, a pesar, y acá voy a responder también algo que decían en el chat, porque de vuelta estamos en un factor objetivo atributivo de la responsabilidad, que es el deber de seguridad. Y únicamente es la culpa exclusiva de la víctima. Ahora, esa culpa debe ser verdaderamente exclusiva. Si es parcial, absolutamente, el consumidor tiene derecho a la reparación. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿por qué la culpa es parcial de la víctima? Porque pese a su cooperación con el ciberdelincuente, la realidad es que el banco pudo haber previsto las condiciones necesarias de auditoría y control, aún a pesar de que el ciberdelincuente hubiese logrado ingresar con la contraseña, por ejemplo, las claves de acceso y credenciales de acceso del consumidor y el usuario, impidiéndole realizar acciones perniciosas instantáneas del otro lado del sistema. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad tienen que estar en todo el ciclo de vida del aplicativo y para todos los tipos de acciones que pueda realizar el usuario consumidor. Entonces, más allá de que te den el préstamo en el acto, el consumidor no puede realizar cosas anómalas como cargar a un tercero desconocido, llámese mula digital, y transferirle todo el saldo de la cuenta más el préstamo más toda su vida en el acto. Y sobre todo con patrones de comportamiento anómalos, porque los bancos, de la misma manera que tienen los patrones de comportamiento y los utilizan para hacer microtargeting y perfilamiento en términos publicitarios y en términos conductuales, por ejemplo, en lo que respecta a la solvencia bancaria, económica, financiera de las personas, de la misma manera pueden tener los patrones anómalos de comportamientos del usuario. Un usuario que lo hace desde un domicilio diverso, desde un horario anómalo, con montos que exceden los promedios, por ejemplo, mensuales que se tiene de ese cliente y los promedios diarios. Por lo tanto, podrían existir muchísimos motivos y sistemas de alerta temprana de orden dinámico para que el banco ejecute ese tipo de control y auditoría de manera ulterior, para no cargar al consumidor, obviamente, con la tercerización de la culpa de su falta de control dentro de sus propios sistemas, ¿no? Y acá dice, bueno, también Gladys menciona el maltrato a los clientes. Ahí está clarísimo que el maltrato también constituye otra estrategia, que es el trato indigno, que muchas veces socava la confianza del consumidor y el usuario y desalienta la reclamación, ¿no? Es una estrategia, obviamente. Y acá dice, bueno, ¿qué se hace en caso, justamente respondiendo a la pregunta de Rocío, qué se hace cuando las víctimas hayan cooperado? Justamente esto que les acabo de señalar, ¿no? Allá Leandro dice muchas veces esperen, ahí está, lo que sucede, ¿no? Las investigaciones, habla del lado de justicia, es que las víctimas, por ejemplo, no traen los hipervínculos de las páginas donde ingresaron.
Y aquí también tenemos obviamente este problema, ¿no? Las víctimas tampoco están educadas, como bien les decía antes, ¿no? En informática forense, ¿no? Em, sí, coincido con que en todo esto Marcelo aplica la ley 24240 y modificatorias. Alejandro Bongiorno dice, los vuelven locos, impugnan el consumo, reconocen la impugnación, después la deniegan. Y está claro que todas estas, este listado de maniobras son listados de maniobras obviamente de orden abusivo. Debería, y coincido, la publicidad masiva al respecto, debería haber campañas activas, educativas al respecto de prevención del usuario. En este sentido, lo de la fiscalía ya lo habíamos respondido. Ana, por suerte, ¿cómo estás, Ana? Allí colocó el vínculo para que ustedes puedan ver el mapa de las fiscalías. Y las fiscalías especializadas, como les digo, es un gran tema. ¿Por qué? Y bueno, porque las fiscalías especializadas no siempre están en todos lados y encima también están sobrecargadas. Y este es el tema que yo les mencionaba antes con el tema de lo intuito personae, ¿no? Bien. Consumidor inducido error, el banco lo pudo haber evitado. Siempre, siempre esta cuestión de si nosotros vemos la capacidad de evitación del daño por parte del banco, la culpa entonces de la víctima será de orden parcial, ¿no? Y sí, coincido con lo que dice Ana, ya obviamente hay muchos pronunciamientos que se han inclinado en pos de esta postura que estamos comentando, a favor del consumidor, no eximiendo obviamente lo que es al banco por su responsabilidad objetiva, ¿no? Y acá mencionan, bueno, la mula, pero no dependiendo, ¿sí? La mula, mulas digitales, y acá hay todo un tema, les comento, también de lo que sería explotación. ¿Por qué? Porque del otro lado podemos tener al ciberdelincuente que realiza las acciones apócrifas sobre sí mismo, ¿no? Pero el ciberdelincuente no busca comprometer su identidad, por lo tanto, muchas veces lo que hace es alquilar, está claro, el servicio a lo que serían mulas digitales que muchas veces tienen muchísima ignorancia en esta temática, quienes reciben a cambio un poco, como decirles, un puñado de recompensa dineraria a cambio de utilizar sus datos. ¿Para qué? Para utilizar una cuenta que, como decimos, la mula lo que hace es proveer sus datos para la cuenta en la cual se puentea el dinero para luego ser extraído. Pero lo cierto es que del otro lado, la mula seguramente es alguien en condiciones de indigencia a la cual simplemente se le ha dado una participación muy, 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 muy mínima a cambio de simplemente prestarle, ¿sí?, los datos. Y la realidad es que cuando se encuentra justamente quién ha recibido el dinero, la mula genera este buffer entre el verdadero ciberdelincuente y entonces las fuerzas de investigación llegan a la mula y a la mula no le pueden hacer nada porque no es, por empezar, el verdadero ciberdelincuente. Y por otra parte, de vuelta, del otro lado no encontramos recursos, encontramos seguramente a alguien hipervulnerable, explotado, que si bien desde un punto de vista jurídico desde ya y desde un punto de vista penal y desde un punto de vista de orden moral, ético, ha hecho algo inadecuado, sin perjuicio de ello, no vamos a encontrar el esclarecimiento del caso que buscamos, ¿sí? Esa es la problemática central de las mulas digitales y con la indigencia que existe hay muchísimas mulas digitales, ¿sí? Es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y en el caso del home banking, como mencionaba, el home banking también es otra, como decirles, otra de las vías de ataque de los ciberdelincuentes, a través ya sea de phishing, de malware, de páginas falsas que obviamente imitan los sitios de home banking, que sirven para la realización de transaccionado fraudulento, hasta, por ejemplo, ¿no? Muchas veces generan en este sentido, ¿no? Sitios en los cuales las personas creen que tal vez acceden a un préstamo, creen que acceden a un servicio, es decir, logran todo un flowchart decisional por el cual el cliente es engañado. Y muchas veces también a través de ese tipo de estafas también tienen el riesgo de ser víctimas de extorsiones. Eso también es muy complejo, ¿no? Entonces, hoy en día, home banking tenemos el tema de vuelta recrudecido del phishing, de las falsas páginas web, del malware, del uso de troyanos, del robo justamente, ¿no?, de credenciales.
Y por otra parte, de las extorsiones a nivel cibernético, por otra parte, también el riesgo hasta de convertirse en mulas bancarias. ¿Por qué? Porque esa persona que entra a través de un sitio apócrifo puede llegar a volcar sus datos de manera tal que el ciberdelincuente que está del otro lado no tenía otras intenciones que robar los datos de cuenta para poder efectuar estafas con esos datos de cuenta, ¿no? Activar también créditos preaprobados, como nosotros veníamos charlando antes. Por eso siempre, ¿no? A los consumidores y usuarios, bueno, la típica estrategia naturalmente es decirles a esos consumidores, a esos usuarios, que accedan siempre de manera directa, que verifiquen los protocolos, que estemos hablando, ¿no? De un sitio que tiene seguridad, o sea, mirar que sea HTTPS, que usen contraseñas seguras y únicas, instalar y utilizar, y aquí no voy a preguntar a los aquí asistentes si utilizan antivirus actualizado, pero esto es también absolutamente necesario. Y la descarga también de aplicaciones desde tiendas oficiales. Este también es otro tema porque la gente descarga de manera masiva y muchas veces de formas confusas, típicamente, ¿no? Aplicaciones de todo tipo de tiendas. Y también el otro problema está en que muchas veces también los clientes, pocas veces, o sea, sin perjuicio, ¿no? De que muchos tienen la buena práctica, no todos revisan los movimientos bancarios de maneras dinámicas, de manera activa, con monitoreo constante. Y esto yo lo he señalado en otras charlas bajo el tema del estrés que provocan este tipo de controles permanentes minuciosos a cargo de los consumidores y usuarios. Y esto es complejo, ¿no? Aquí justo en el chat mencionan compras por redes sociales, también abren las puertas, ¿no? Al infierno en relación a este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque se acercan más mensajes sospechosos a los clientes y situaciones de estas características. Y para ir cerrando, ¿no? La temática con el tercer eje, el tema del phishing bancario. Yo les había comentado, el phishing está obviamente aumentando. El phishing ya no se trata solamente de sitios web, de correos electrónicos, hoy en día tenemos en redes sociales, en redes de comunicación, y la suplantación digital de la identidad que encima acompaña al phishing hoy en día ya tiene una riqueza absoluta. Y la realidad es que tenemos picos históricos, ¿no? En la materia, ya veníamos con un récord, ¿no? Durante la pandemia y hoy en día se suman a estas prácticas lo que se conoce como el email spoofing, también los ataques de ingeniería social que les había mencionado. Hay muchas tipologías, no es objeto obviamente de la charla de hoy hacerles, ¿no? Todo un recorrido en términos de ciberseguridad profundizada, pero ya les he mencionado los términos en relación a los diferentes tipos de ataques por canal que existen, entre ellos les había mencionado el phishing por correo electrónico, el smishing a través de SMS, el vishing a través de voice messaging, el QRishing a través del uso de QRs. Y después también tenemos tipologías dirigidas, esto es en función de hacia quién, hacia qué público está targeteado el ciberataque en particular. Entonces tenemos fenómenos, y estamos combatiendo en el ámbito de lo bancario los tres fenómenos al mismo tiempo. Tenemos phishing generalizado, o sea, un número, como decirles, consumidores potenciales indeterminados, no nos interesa quién, cuantos más caigan mejor para los ciberatacantes. Y después tenemos lo que se conoce como el spear phishing. Spear viene de arpón en inglés, en el vocablo anglosajón de arpón, que es ese phishing más selectivo, ¿no? Y que se logra obviamente a través de esa conjunción con la ingeniería social avanzada para personalizar el ataque dirigido, ¿no? Hacia un público en particular. Y después el phishing de alto perfil, lo que se conoce como whaling, que es un tipo, una tipología o subtipología del spear phishing, pero que está enfocado para atacar a quiénes, a las ballenas, ¿no? A las figuras de perfiles financieros altos, elevados, ¿no? Así que bueno, en cuanto a las tipologías son esas, y después tenemos también otras tipologías, como el caso del farming, como lo es el tema también de los ataques que se conocen como de gemelo malvado o de evil twin, y después también lo que se conoce como clone phishing, ¿no? Esto, sin perjuicio de que es algo entre comillas técnico, la idea es que tengan por lo menos una idea de las variedades que existen
de esta tipología de ciberataques, más allá de que nos exceda porque es más propio de charlas en materia de ciberseguridad. Y nosotros hemos tenido comunicaciones del BCRA, sí, históricas comunicaciones en materia obviamente de cuestiones relacionadas a la ciberseguridad. Ya por la pandemia, ¿se acuerdan que nosotros conversamos también por aquí? La comunicación A 7370 del 2021. Por otra parte, si querés, Ángela, después nos quedará hacer otro encuentro sobre tipologías o subtipologías forense de phishing. Pero luego, con nuevas medidas, también en el 2023 tuvimos nuevas medidas en materia de requisitos de gestión en lo que respecta, ¿no?, a la ciberseguridad. Pero no me voy a detener en estas medidas de seguridad, que de vuelta es más temática propia de lo que sería una charla solo destinada a ciberseguridad. Me quiero meter en el tema del fraude específico, ¿no?, a los clientes bancarios, producto en primer lugar de la articulación entre, podría decirse, de responsabilidad de varias cuestiones que se han mencionado a lo largo del día de hoy, que han sido, por un lado, el ataque, obviamente, mencionaban allí en el chat, el tema del trato indigno, que no es otra cosa que las prácticas abusivas, ¿no? Esos pequeños abusos, de alguna forma impalpables, que van erosionando la relación de confianza y el vínculo del consumidor bancario con la entidad bancaria. Además de esto, tenemos esa articulación que se suma con el tema de las cláusulas abusivas, lo que genera toda una suerte de andamiaje protectorio y de suerte también de ecosistema impune en lo que respecta a la banca, ¿no? Que muchas veces es deficitaria en lo que respecta a la protección de los datos personales, los intereses económicos, extraeconómicos y de ciberseguridad de los consumidores y de los usuarios bancarios, y que muchas veces, y lamentable y tristemente, caracterizamos a este sector, y lo hemos mencionado, muchos de ustedes comparten la opinión por lo que he visto en el chat, de que es un sector que no suele asumir la responsabilidad que les merece frente a los usuarios. Y es por eso que, naturalmente, muchas veces, ¿no? Con mucha justicia llegan las multas y llegan las sanciones. Han habido muchísimos fallos. El primero que abrió el camino, particularmente con esta idea de cambiar la tendencia, y después podrán ver en el repositorio de fallos de Microjuris Argentina todos los que tenemos disponibles en la actualidad. Ahí les coloco podría decirse, el leading case que abrió un poco las aguas en materia de reinterpretación de estos principios, que fue hace unos ya cuantos años atrás, en 2022, el fallo Suárez, donde por primera vez, ¿no?, empezaron a castigar la falta de monitoreo y control por parte de las entidades bancarias. Pero quiero acá traerles y acercarles algunas cuestiones numéricas del fenómeno de las nuevas estafas en materia de Argentina y de lo que es Latinoamérica y Caribe. ¿Y esto por qué? Porque también lo que creo que nos puede servir muchísimo a nosotros como asesores legales en estas temáticas es hacerles entender a estas entidades por las buenas las cuestiones relacionadas a los costos transaccionales que significan y que implican el fraude a nivel operativo. Hoy en día, si nosotros estudiamos el costo transaccional de fraude, es 4,59 veces peor que la transacción que hemos perdido. Esto es, si nosotros comparamos esta cuestión y empezamos a ver que el fraude nos cuesta, y nos cuesta desde el punto de vista corporativo, ya no solamente desde la idea de, bueno, el daño lo absorbe el consumidor, el usuario, y no tenemos que solucionar la problemática. La realidad es que esta es una sangría constante del ecosistema bancario. Y después tenemos nuevos números de las estadísticas que se han ido dando a lo largo de estos dos últimos años, 2024 y el presente, 2025, que realmente asustan. El 38% se dice que del fraude se atribuye a los nuevos medios de pago. O sea, medios de pago emergentes como los canales digitales, los canales móviles, la utilización de criptomonedas. ¿Y esto qué significa? No han educado, no han capacitado, si no, no serían una fuente permanente de daño. Por otra parte, en relación al tema de las pérdidas generales por fraude, los canales digitales representan el 50%.
Más del 50% de las pérdidas generales por fraude la representa este tipo de canales. El fraude a través del uso de malware en términos generales en América Latina aumentó 113%, ¿sí?, a lo largo de este año. Y vamos a seguir teniendo, obviamente, situaciones similares. Si nosotros miramos Argentina, foto local, niveles de reportes de intentos de ciberataques. Tuvimos 1.600 millones de intentos de ciberataques en la primera mitad de este año. Y de lo cual se detectaron 800 millones de escaneos activos. Todo esto según revista que, como siempre les digo, no es santo de mi devoción, estudio de Forbes Argentina. Y phishing de vuelta como amenaza con tasa de crecimiento del 44%. Muchísimo. Y a todo esto se suma algo que venimos charlando hace muchos encuentros, el tema de la inteligencia artificial. Ahí Julia pregunta en el repositorio de fallos de Microjuris Argentina, ¿sí? Entonces, los ataques, por ejemplo, con IA, ya que tanto se habla de la IA generativa, de las bondades de subirse al tren de la IA, no quédense tranquilos, que los únicos que ya están subidos con firmeza son los ciberdelincuentes. Y ya tienen las mejores estrategias de suplantación más sofisticadas de identidad. Entonces tenemos que, como decirles de alguna manera, empezar a frenar estas cuestiones. Tenemos incremento de ciberataques, solamente para decirles, en los últimos 12 meses estamos hablando de que los riesgos de ciberseguridad en la región en materia de phishing aumentaron 85%. A esto se le suma el uso de la IA hiperextendido en toda Latinoamérica. Ataques más comunes que estamos teniendo, bueno, uso de enlaces maliciosos, QR y suplantación de identidad. Y cada vez el impacto, obviamente, en las víctimas es más grande. Ya no es solamente el hecho, la fenomenología golpea a los consumidores bancarios que son descuidados y con esta suerte, ¿no?, de visión culpógena de la ciberseguridad, de cómo no sabía cuidarse, merece sufrir el daño y el sistema no va a absorberlo. No, la realidad es que los que están pagando más caro son las empresas en la actualidad y no se están siquiera dando cuenta de ello. Y esto es complejo, tenemos que cambiar, ¿sí? Tenemos que empezar a, como decirles, a cambiar en relación a estas tipologías. ¿Por qué? Y bueno, simplemente cerrar. Si querés, Gabriela, después cuando subamos la charla te voy a subir los vínculos de los estudios luego para pasarle los links directos, así los ven. No, por favor. Entonces, simplemente para cerrar el encuentro de hoy, y muchísimas gracias de seguir conectados hasta extensas horas luego de las 5, simplemente es conclusiones de cierre, ¿no? En relación a este incremento exponencial que venimos señalando de esta fenomenología y por otra parte la variabilidad de los casos. Ya cada vez tenemos más víctimas, cada vez más rápido tenemos y se apilan las víctimas y cada vez con mayor cantidad de daños. Y tenemos mayores superficies de ataques, esto es, home banking, aplicaciones, redes sociales, redes de comunicación, y tenemos que romper con diadas. Esto lo he practicado en el ecosistema cripto y lo traigo obviamente en relación a lo que es la disputa de ciertas diadas que tanto daño le hacen a la seguridad de los consumidores y usuarios del sistema bancario. Y por otra parte, a nosotros como letrados abordando de manera preventiva estas cuestiones y por otra parte también de manera defensiva luego. Primero, ciberseguridad versus costos. Tenemos que romper con la idea, con el paradigma de que la inversión en ciberseguridad es un gasto. No, no es un gasto, es una ventaja, que nos ahorra costos carísimos a posteriori. Después tenemos que romper también con las falsas ideas de que la ciberseguridad se enfrenta a la usabilidad. Si por usabilidad nosotros tenemos el sinónimo de uso promiscuo, es otro tema. Pero la realidad es que la ciberseguridad no se enfrenta a la usabilidad que se base en un sentido común cibernético. Entonces, o generamos una usabilidad con educación digital y la asimilamos al uso ciberseguro, porque si no, no vamos a conciliar nunca estas áreas. Por otra parte, también se usa muchas veces de falacia argumental que la ciberseguridad se enfrenta y lesiona la experiencia del cliente.
Ni quisiera comentarles, nosotros todos abogados podemos hacerlo con todos los clientes que hemos tenido víctimas de ciberestafas, comentarles cuál es la experiencia del cliente una vez que sufre una ciberestafa. Entonces, no hay peor nivel de corrosión de confianza y de legítimas expectativas objetivadas de confianza que la fractura de la ciberseguridad. Por lo tanto, lo que más tenemos que resguardar es la ciberseguridad para que no se lesione la experiencia del cliente. Es lo único. Y por otra parte, también frenar con esta cuestión que ya les decía antes, la ciberseguridad contra la celeridad o la inmediatez. Si nosotros hicimos de la irreflexividad un valor, la realidad es que el único que se nutrió de las ventajas de esa falacia fue la industria, fueron los proveedores, jamás fueron los consumidores. La presión del consumo instantáneo masivo, del descuido, de la falta de sentido común, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para llevarlos a esta idea, que nosotros tenemos que seguir insistiendo, tanto a nivel decisional, en la doctrina, en la jurisprudencia y también en la legislación que refleje estos cambios necesarios que hay que hacer para mejorar y optimizar la ciberseguridad en materia bancaria. Esta resolución de la ecuación de lo que venimos diciendo en todas estas dialas tiene que darse en pos de la ciberseguridad y de la indemnidad de los usuarios del sistema bancario. El sistema bancario tiene un deber inexorable, impostergable de garantizar la inocuidad de los productos y de los servicios también en los entornos digitales. Y hay que cambiar el foco hacia un abordaje verdaderamente preventivo, no meramente reactivo, como está sucediendo, y empezar a uniformar. Allí justo Martín mencionaba cautelares en relación a la temática. Dejar de temerle a los daños punitivos, porque este es el problema. Nosotros parecemos, a nivel jurisprudencial, tener una casuística temerosa de aplicación de esos daños por el gravísimo riesgo al cual se expone a los consumidores y usuarios en ciertas posiciones absolutamente dominantes de mercados. Una banca es un experto calificado que sabe que cuando no implementa los sistemas de auditoría y control en materia de ciberseguridad, lo único que está bregando es que se endeude, obviamente, el consumidor, el usuario bancario, porque en definitiva la obligación le cae a su cabeza. Y se espera que ese consumidor pague ese préstamo que sacó el apócrifo. ¿Por qué? Porque la obligación está a su nombre, porque tuvimos un consumidor que lamentablemente, pobrecito, a falta de educación y de capacitación digital, le dio las llaves de acceso a la casa. Y esto es lo que sucede a nivel permanente en home banking. Tenemos usuarios hipervulnerables a los cuales no se capacitó y a los cuales no se educó en materia de autodefensa digital. Y tenemos del otro lado encima un proveedor promiscuo que del lado de adentro tampoco establece doble chequeos o controles y deja que las cosas ocurran. Y encima tenemos una casuística bastante amplia y tendenciosamente cómplice de esta situación. Porque es llamativo que nosotros como letrados nos tomemos de barcazas, de fallos aislados, para decir, hay una cautelar, tenemos uno que aplicó daño, tenemos un caso que reconoció, cuando debería ser la generalidad de los casos, no debería ser una excepción. Entonces, tiene que cambiar ese foco de abordaje. ¿Por qué? Y bueno, porque los volúmenes y las cantidades que se manejan no resisten estas gestiones atomizadas, ni a nivel jurisprudencial, ni a nivel administrativo, como así tampoco a nivel corporativo. Tenemos que frenar con el manejo atomizado. Y esto también va llamado de atención a las fiscalías especializadas, quienes muchas veces se autofelicitan a sí mismas por las acciones atomizadas que realizan, que en nada son reprochables, pero la realidad es que en una fenomenología, como les he contado, del orden de, no sé, 800 millones de intentos de ataque, o de 1.600 millones de intentos de ataque, no podemos festejar un caso. Está claro que necesitamos otro tipo de volúmenes de actuación para abordar la fenomenología de manera eficiente. Entonces, no se trata de desmerecer lo que se ha hecho. Se trata de tener la humildad de revisar lo que se debe hacer para abordar adecuadamente el caso para que exista plena justiciabilidad de estas causas. Porque si no, somos permanentemente cómplices a través de qué? Y de nuestra falta de humildad de corregir nuestros enfoques. También en materia de ciberseguridad, también en materia de agenda digital. Entonces,
tenemos que cambiar esa visión. La resolución de la ecuación tenemos que inclinarla en pos de los derechos de los usuarios. Y tenemos que inclinarla dejando de lado el lobby de estas empresas, dejando el lobby de la banca, no haciendo primar el interés lucrativo del sector bancario por sobre los intereses, en el caso de los consumidores y usuarios. Y acá les doy conclusiones y también reflexiones en torno a qué es lo que está haciendo la banca. Nosotros tenemos también el tema de los intentos, por ejemplo, de verificación, la actividad fraudulenta. Bueno, dentro de los servicios financieros, entre 2024 y 2025, la actividad fraudulenta aumentó un 21% y uno de cada 20 intentos de verificación, o sea, de intentos de verificación de identidad de los consumidores bancarios en el sistema, se consideran fraudulentos, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no hace algo la banca con estos costos reputacionales, de compliance, costos operativos? Porque el fraude hoy en día es una prioridad crítica totalmente grave dentro de las organizaciones. Ahora bien, ¿qué respuestas? Y esto sumo una preocupación que tengo en términos obviamente de datos. Por un lado tenemos las respuestas poco felices de la industria, y esto lo deben haber visto ustedes, no solamente como abogados, sino también como consumidores y usuarios. Por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos las respuestas poco felices de verificación de la identidad impulsada por inteligencia artificial o el incremento de los requerimientos de autenticación biométrica. Y acá estamos en una paradoja. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esta respuesta de la industria es poco feliz? Porque si no sabían resguardar datos antes, menos van a saber resguardar categorías más críticas o prácticas más críticas de datos. Esto es como seguir confiando en la falla, seguir confiando en el defecto. Sí, claramente, Leandro, debería ser obligatorio. Es decir, no es potestativo cumplir la norma. Nosotros le decimos compliance, pero no es otra cosa en español que cumplimiento normativo. Cumplir las leyes no es optativo. Y hablar de autenticación biométrica cada vez más fuerte nos lleva a mayores niveles de hipervulnerabilidad. Entonces, yo sugiero, ¿qué respuestas deberían sí explorarse? Interconectividad, detección de patrones, auditoría y control a nivel de red, controles en tiempo real, con los patrones de comportamiento del usuario para detección de comportamientos anómalos, como les venía diciendo, procesos de verificación directa con el cliente y también el establecimiento de lo que serían filtros y condicionamientos de conductas de riesgo dentro del propio sistema. Entonces, deberíamos dar ese tipo, como decirles, de respuestas, y coincido con Martín que esto se tiene que dar a nivel BCRA, insistiendo en cuestiones de ciberseguridad a nivel interno y dejar justamente, como decirles, de insistir en este tema, de seguir escalando en la sensibilidad y en la criticidad de los datos que se reclama de los consumidores, de los usuarios bancarios, porque eso solo puede salir mal. Necesitamos también esta cooperación a nivel judicial. Necesitamos mayor generosidad, por ejemplo, en utilizar ciertos institutos como la fijación, además de los daños punitivos que les comentaba, las astreintes frente a los incumplimientos. No puede ser que el sistema bancario siga, permanezca y coexista con defectos profundos en materia de privacy y en materia de cybersec sin corrección. ¿Por qué no se aplican sanciones combinatorias a los efectos de que se cumpla? Urgir a cumplir, ¿sí? Y por otra parte, llenar nuestro sistema de medidas de acción positiva verdaderamente proactivas, preventivas, precautorias, que no podemos seguir haciéndonos esperar en lo que respecta a estas soluciones. Nosotros tenemos que capacitar y tenemos que romper con esa brecha digital que sigue existiendo permanentemente en materia de autodefensa digital de los usuarios. Tenemos que derribar con esto la impunidad operativa del sistema, que como venimos diciendo lamentable y tristemente, y con el precio de las víctimas, opera como cómplice silente de los daños que todos tenemos clarísimamente identificados y por lo que hemos visto a lo largo de toda la charla del día de la fecha, todos los daños y tantos otros por abordar que podemos seguir trabajando y podemos seguir tratando y conversando, ¿no? El sistema bancario no puede tercerizar en el usuario bancario el hecho de que el mismo se convierta en una esponja de todos los pecados operativos, funcionales
y de control que debe realizar de manera inexorable. Así que les agradezco muchísimo, muchísimas gracias también por todos los comentarios, por toda la participación que han tenido en el día de la fecha. Ha sido una charla sumamente interactiva y creo que vamos también a tener una próxima charla muy interesante y hasta bastante más compleja en cuanto, ¿no?, a la temática. La semana que viene, en la Masterclass 2, lunes 6 de octubre a las 16 horas, vamos a estar viendo un tema que podría casi decir que no se trata o no se habla, ¿no? O que se esconde bajo la alfombra de lo jurídico, que es el autofraude del consumidor como fenomenología oculta, dañosa y su abordaje estratégico legal. Estamos hablando del autofraude del consumidor en el ecosistema bancario como fuente también, ¿no?, de daños bancarios. Y esto es interesante porque muchas veces el autofraude, nosotros somos tal vez los primeros en darnos cuenta de los baches del relato y demás, y acá es para ver compensada la temática, y mismo a quienes son obviamente abogados de consumidores, de usuarios, saber los extremos de verificación. En la clase de hoy hemos visto todo post y para el consumidor y desde la perspectiva del consumidor dañado. Y la semana próxima vamos a ver la otra cara de la vereda de esto que estamos conversando en el día de hoy, que es qué sucede cuando el consumidor, dominando ese proceso productivo a nivel digital, es el que realiza el autofraude y muchas veces viene en nosotros, ¿no? Obviamente al auxilio nuestro para realizar las reclamaciones o bien reclama en el ecosistema bancario o a nivel administrativo y demás. Así que bueno, la semana que viene nos ocuparemos de esto que pocas veces se charla. Así que bueno, muchísimas gracias. Irene, te doy la palabra. Bueno, gracias a vos, Joana, como siempre, excelentes tus clases, ya quieren hacer tu diplomatura, viste, esto es así. Arrancás el ciclo con esta clase, ¿qué querés? Fantástico. Nos vemos el lunes que viene, acuérdense con el mismo link y a la misma hora. Y bueno, y agradecerles que se hayan quedado hasta el final, ¿eh? Porque ha sido una charla que ha Ha excedido sido incluso, extensa. incluso el horario, pero se han quedado todos. Y bueno, y justamente por eso, gracias, Joana, por tu generosidad también, No, por favor. por tu tiempo. Gracias. Nos vemos el lunes próximo. Saludos. Nos vemos. Un saludo grande a todos. Que Chao, estén muy Joana, un bien. Hasta beso. luego. Chao, hasta luego.